Entrenador, ¿uno cuando regresa a Jaén se siente propio o extraño? Bueno, la verdad que cada vez que vuelvo aquí, pues depende. Puede ser lo deportivo, depende con el equipo con el que venga y yo personalmente pues vuelvo a un sitio donde me dieron la oportunidad de ser futbolista, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo, de la mano de Tolo Plaza y me vuelve a mí siempre una época para mí inolvidable. Estuve en dos etapas diferentes, los dos primeros en el campo antiguo, en el campo de la Victoria, que era un fútbol para mí distinto al que se ve ahora, un fútbol de verdad por todo, por el ambiente. Ese campo tenía algo distinto al nuevo La Victoria y la verdad que me vuelven muchas imágenes, sobre todo de compañeros, de una época preciosa en la que vivimos y en la cual pues se me dio la oportunidad de crecer tanto futbolísticamente con 18, 19 años y también como persona. ¿Qué sueños tenía un niño de Linares hace 40 años? Si llego a pensar que me hubiese gustado ser futbolista profesional, que es lo que todo chiquillo con 7, 8 años le dan una pelotita y no sé qué tiene ese balón, esa cosita redonda que cualquier chiquillo, independientemente de la edad que tenga, pues se tira detrás de ella a jugar, ¿no? Entonces, o casi todo. Entonces, bueno, cuando tiene una edad, pues, ve la televisión y ve los jugadores que juegan, siempre tiene el sueño de poder llegar, ¿no? Y el día que debuté con el Zaragoza, pues cuando pasa al campo te vuelve para atrás como una película, todo muy rápido de ese sueño que se tenía de niño, de jugar en primera división y la verdad que algo que jamás se hubiese pensado y que tuve la suerte de poder disfrutar. ¿Pero tan ambicioso eras que soñabas con jugar en primera división? Tan pequeño no, tan pequeño jugaba por divertirme, porque me gustaba, porque me hacía feliz jugar al fútbol y es cierto que cuando ya tienes una edad un poquito más, pues siempre sueñas, tienes un sueño que lo ves pues, prácticamente inalcanzable, prácticamente imposible, pero que el tiempo, el trabajo y un pelín de fortuna a veces, pues te hace que puedas llegar. ¿Qué consejos le dieron a ese Torres cuando era un niño que le han marcado en el futuro? Dependiendo de la primera edad, cuando eres muy pequeñito, bueno, pues que juegue, que te diviertas, que haga lo que sabe, que te diviertas, que da igual el resultado, que da igual el dinero, que no hay intereses, que es la etapa más bonita del fútbol, que es cuando eres un niño, que todo es deporte. Luego es deporte, pero ya con muchísimos intereses de por medio. Y luego, bueno, cuando empieza ya a nivel un poquito más profesional, pues recuerdo pues la época tanto de Geni, Vicente Herrero, los hermanos Roteta, Somavilla, pues siempre esos consejos que cuando eres un niño y bueno, mira al lado de ver jugadores como Antonio Rueda, Puca y jugadores como los que te he nombrado, Manuel Herrero, Chumilla, pues siempre te decía lo primero, no pierdas los 3 primeros balones, los 3 primeros balones no los pierdas. Cuando pasa el tiempo entiende el porqué. Esos jugadores con esa experiencia te lo decían. ¿Por qué? Porque no era el mismo jugador joven salir a un estadio como era el antiguo La Victoria, con ese ambiente que había. Un jugador con 19 años, si pierde los 3 primeros balones, va a perder esa confianza que necesita, ¿no? Y entonces esa familia que se formaba en ese vestuario, pues siempre te daba consejos. ¿Para qué? Para que esos 3 balones lo asegurase y a partir de ahí puedes crecer mucho más a nivel anímico y de confianza. Desde esa etapa de niño hasta que uno es profesional, ¿dónde se empieza a enturbiar el fútbol? Yo es que lo veo muy distinto de lo que era el fútbol, por ejemplo, en esa etapa, en el antiguo La Victoria, a la que hay ahora. Yo creo que hay ahora, a día de hoy, digo lo que pienso. Antiguamente había muchos jugadores de fútbol, en ese caso muchos futbolistas y pocos jugadores de fútbol. Y hoy hay más jugadores de fútbol que futbolistas. Futbolistas engloban muchísimo más, que bueno, es cierto que mucha gente juega, pero no por jugar en una categoría tienes que ir como si alguno se pensase que ha ganado 3 o 4 mundiales. Se ha perdido un poquito la perspectiva, luego se convierte en un negocio y ahí a partir de ahí cuando tú dices, como bien dices, que se enturbia muchas cosas, pero bueno, cada uno tiene o puede decir lo que quiera o pensar lo que quiera, pero para mí el fútbol se ha convertido en un negocio, independientemente que luego los que lo sufren son la afición en este caso. Las academias de fútbol que también hacen por los niños en la formación, ¿perjudican al futbolista rebelde? No que lo perjudican, sí es cierto que los chiquillos antiguamente se criaban en la calle y ahí estaba obligado pues, a sobrevivir, a regatear, a disparar, te criaba en la calle, a supervivencia,
uno estaba pues coordinado. Hoy en día los chiquillos están encerrados en su casa. ¿Por qué? Porque la vida cambia en muchos sentidos, los padres no se fían por cómo está la vida hoy en día, tampoco tienen mucho espacio donde jugar. Si tienes que jugar o entrenar, ya son sitios más o menos federados, con una disciplina, pero antiguamente en la calle ponías 2 piedras, decías tú y tú y tú, contra tú y tú, no había ni petos, claro, no valía tirar fuerte, como decíamos nosotros, el gordito se ponía de portero y ya está, y se acababa el partido cuando el dueño del balón se tenía que ir a comer. Y te creaba en la calle. Hoy en día pues todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque los chiquillos muchas veces los ves descoordinados, los ves que no tienen esa sincronización, no sé, ¿por qué? Porque están en su casa con la Play, con las tablets, con el teléfono, con el TikTok, con las redes sociales, y a partir de ahí pues se pierden muchas cosas, porque la vida, yo no cambiaría mi juventud por la que tienen mis chiquillos a día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido muy felices. Yo sí te cuento que mi campo era en la Plaza Colón. La Plaza Colón, sabes que hay una fuente en medio. Sí. Bueno, pues con esa fuente en medio, el Palomar era una portería y los árboles de enfrente, esa era nuestra portería de niños. Así que imagínate si me identifico con lo que estás hablando. Pero es que es verdad, es que así, éramos muy felices y salía y se acababa el partido cuando, ya te digo, cuando el dueño del balón o se cabreaba o llamaba a su madre que se tenía que marchar y no pasaba nada y te creaba en la calle. Lo que pasa es que bueno, ha cambiado mucho la vida hoy en día y se ve perjudicado, por este caso los chiquillos, los niños, porque no van a poder vivir por mucho que se quiera pues lo que nosotros hemos vivido de pequeños. Antonio, ¿uno en su cabeza deja de ser jugador alguna vez? Sí, cuando el físico te dice que ya no puede. A mí me gustaría, de hecho, bueno, mi primera etapa de entrenador, pues siempre, aunque la rodilla me impedía, pero sí que intenta hacer algo, ya al final el físico y el ritmo te come, y luego también, bueno, pues la superficie donde juegue. Llega un momento que tienes que dar un pasito al lado, porque la vida pasa, los años pasan y ese ritmo no se puede igualar por mucho que uno quiera. Pero tú hoy, cuando estás en un entrenamiento, en un partido, ¿piensas como jugador todavía? Pienso en aportarle la experiencia que yo he tenido como jugador, con toda la vivencia en ese sentido, tanto buenas como malas, esa experiencia que todo el mundo del fútbol en situaciones que luego se ven, pues trato de explicárselas lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir y el por qué, para que ellos lo entiendan, ¿no? Ellos muchas veces te miran como diciendo, bueno, ¿cómo sabías que iba a pasar esto? ¿O por qué? Porque esas situaciones que tú estás viviendo, que la vas a vivir, nosotros como entrenadores o el mundo del fútbol, pues me ha hecho vivirlas muchísimas veces, para lo bueno, para lo malo. Entonces, esa experiencia, esa ventaja que tú tienes, es la que trata de inculcarle a ellos de esos consejos, para que ellos lo puedan aplicar en su equipo, en nuestro equipo, y que pueda tener un final feliz. Entiendo en lo que estás diciendo que es importante que un entrenador haya jugado al fútbol antes. No tiene por qué, hay muy buenos entrenadores que no han sido futbolistas nunca, ni no han pegado una patada, y son muy buenos entrenadores y están en la élite. Luego hay jugadores que han sido internacionales y como entrenadores no valen. La experiencia que se ha vivido como jugador, bajo mi punto de vista, es una ventaja. Es una ventaja porque lo que se respira en un vestuario, alguien que nunca haya estado ahí, esa situación, por mucho que quiera, no la ha podido experimentar, o esa experiencia. Luego ya, esa ventaja que tú puedes tener en ciertos aspectos, luego la tienes que saber complementar con otros factores que el mundo del fútbol conlleva, ¿no? Que hay muchos libros, en el término medio puede que está la virtud. Si es cierto que la experiencia de haber jugado, de haber estado en un vestuario mucho tiempo, de ver situaciones que alguien que no haya estado pues no ha podido tener, tú la puedes tener, pero luego hay que acompañarlo de muchísimos conocimientos, porque en el fútbol es imposible abarcarlo todo. Hay tantas cosas que manejar, tantas cosas que mejorar, tantas cosas que crear, que es imposible y sobre todo en un nivel como el nuestro, que es un nivel que no es profesional, es imposible que pueda dar tiempo a todo. Y si estás en la élite, siempre hay tiempo para mejorar, para crecer como entrenador, para crecer como en el colectivo del grupo, y la verdad que es un mundo muy amplio, pero también a veces muy, muy desagradecido. Bajo tu punto de vista, ¿las bondades de un entrenador son? Dependiendo de la categoría. No es lo mismo entrenar a un equipo de la élite que un equipo profesional en categorías como la nuestra, como tercera ref, o estar en un equipo amateur. Por ejemplo, yo te hablo en mi caso, bueno, pues en Torre Gil yo pienso que es más importante el trabajar el grupo, el dirigir el grupo, que entrenar. ¿Por qué? Porque entrenar es que entrenas martes, jueves y viernes, solo entrenas 3 días, en el cual el martes, para los que han jugado prácticamente, puede ser medio recuperación, pero también un poquito de carga. El jueves sí que es un poquito más de carga física y
y táctica, pero y el viernes tienes que preparar el partido porque el domingo juegas. O sea que estamos hablando de que entrenar entre unas cosas a otras es muy, muy poquito. Entonces, dependiendo. Por eso digo que en esta categoría, en un equipo como el nuestro, es más pues saber llevar un grupo que entrenar, porque luego entrenar es poco tiempo el que va a tener. Y luego el domingo, pues subsanar lo que va a ocurrir sobre la marcha, intentar cambiar pues cosas que has preparado que no salen o que ves que el partido va hacia otra dirección y tienes que cambiar sobre la marcha, que ahí también es importante el entrenador. No te hablo como persona, como trabajo propio de entrenador, ¿qué satisface más, ascender con el Linares o mantener al Torre Perogil? Las dos cosas, no te puedo decir me quedo con una o me quedo con la otra. Por ejemplo, en mi etapa de Linares todo el mundo se queda con el ascenso de Castellón. Es decir, que tuvimos tres ascensos en mi etapa, bueno, a preferente, en la que subimos a Andaluza en Huércal y luego el ascenso de Castellón, que por la repercusión que tiene, por meterte en segunda división B, tiene una repercusión grande y todo el mundo lo ve como lo más importante en esa etapa, pero yo personalmente como entrenador, valorando la dificultad, y eso mucha gente no lo sabe, yo me quedo con la salvación en segunda división B, con un equipo prácticamente de tercera división, con muy pocos refuerzos, 2 o 3 refuerzos, en el cual el buque insignia o el fichaje estrella era Francis Ferrón, que lo dejan marchar en Navidad, nos quedamos arriba sin prácticamente nada, y aún así somos capaces de salvar la categoría. Entonces yo, sabiendo la dificultad, yo que estuve dentro, viendo toda la cantidad de cosas que pasaron ese año, para mí tuvo esa salvación muchísimo más mérito que el ascenso en Castellón, porque yo sé las dificultades que hubo compitiendo con equipos que eran mucho más potentes que nosotros y aún así fuimos capaces de salvarnos. El ascenso de Torre Perogil, pues después de 24 o 25 años que el Torre Perogil no estuviese en tercera, pues fue algo también inolvidable para mí. Yo no me mido por la categoría en la que esté. Muchas veces cuando yo me marché de Linares, tuve un año en blanco y decidí, después de alguna oferta, marcharme fuera, incluso a categoría superior, pues decidí marcharme a Torre Perogil. ¿Por qué? Porque, no sé, el destino me decía que tenía que ir allí, y si de algo donde mucha gente vio un pasito atrás, yo a día de hoy doy gracias a Dios de esa decisión que tuve, porque he sido y soy muy, muy feliz allí, ¿no? Siempre estar agradecido a la Junta Directiva, al pueblo de Torre Perogil, a todos los jugadores que he entrenado, porque me han hecho sentirme feliz, sufriendo mucho lo deportivo por conseguir un ascenso que no estaba previsto y no lo encontramos, y luego las permanencias que siempre ha sido sufriendo hasta última hora como este año. Entonces no son comparables, sino que hay que darle la importancia a cada cosa que se consigue, toda la que tienen. Hablas de la gente de Torre Perogil. Yo escribía la previa de este fin de semana del partido del Real Jaén, que esa gente no defiende una portería, defiende un pueblo entero, ¿no? Es gente muy pasional, vive mucho el fútbol allí. Cuando antes te he hablado de intereses que hay en el mundo del fútbol, yo creo que de los pocos sitios que se vive el fútbol, que se está el fútbol sin que sea un negocio, es el pueblo de Torre Perogil. Es verdad. Porque luego cada uno tiene su interés, el Real Jaén tendrá lo suyo, el Linares tendrá lo suyo, pero Torre Perogil es que aquello es una familia. Es que una familia, es que los directivos... Nosotros hemos estado en nuestra temporada, sino en temporada anterior, hemos estado 10 partidos sin ganar. 10 partidos sin ganar son muchos partidos, y a mí nadie me ha dicho nada, sino al revés, entiende la dificultad que hay, entiende pues el trabajo que nos cuesta, y allí van todos a uno, allí no se escucha protestar al equipo ni nada, saben la dificultad que tenemos, que seguramente seremos el presupuesto más bajo de la categoría, que estamos luchando contra equipos muy poderosos, pero yo creo que lo vamos a conseguir. No va a costar, sí, como no ha costado siempre estos años atrás, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Entonces la responsabilidad que tengo yo como entrenador es el no fallarle a la gente que yo sé que son muy felices, que se desviven por el equipo, los directivos y la afición, por el equipo de su pueblo, y no le podemos fallar. Entonces ese es el gusanillo que uno tiene, el darle el premio que yo creo que ellos merecen, que luego no se puede conseguir, pues bueno, pues tristemente la realidad no habrá puesto en nuestro sitio. Juego, claro. Dentro de de los presupuestos ni nada, pues sabemos que tenemos que estar en esa zona, pero en los presupuestos vamos a tratar de que no sean todos, de que nosotros vamos a competir hasta el final, y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Siempre que se habla del Torres entrenador, se habla de la virtud del otro fútbol. Esas son etiquetas que te coloca la gente dependiendo de los intereses que cada uno tenga. Puede ser muchas veces no te hablo de aficionados, sino de propios compañeros de trabajo, que lanzan mensajes que ellos quieran o que les beneficie a ellos. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere ser Guardiola.
todo el mundo quiere y habla del fútbol, del trato bien al balón, ¿vale? Y yo le gustaría a ellos decirle, bueno, tú vas a jugar los domingos en una caja de cerillas con un equipo de estas características y a ver si eres capaz de hacer ese fútbol que tú pregonas, aunque el otro fútbol, ¿qué es el otro fútbol? Yo pregunto, ¿qué es el otro fútbol? Muchas veces me pierdo o de las características de un equipo, que equipos que son más correosos, del juego directo, ¿no? Yo en Linares tenía una forma de entrenar, ¿por qué? Porque jugaba en un estadio de unas dimensiones, tenía unos jugadores de ciertas características y creía que había que hacer otro tipo de fútbol. Entonces allí jugábamos muy bien, combinando, sacando la pelota jugada de atrás, superioridades por banda, bueno, pues todo lo que implica para mí un fútbol mucho más vistoso. ¿Qué ocurre? Que nosotros, pues, bueno, pues en Marcha Torre Perojil, el campo es mucho más pequeño, tenemos jugadores que tienen unas características, sobre todo en la parte de atrás, que son más contundentes, muy buenos en el juego aéreo, pero que a la hora de salir jugando pues nos puede costar un poquito más, y que los errores en ese campo se pagan mucho. Entonces nosotros tenemos pues una plantilla diseñada pues para ese campo, que es donde se van a jugar prácticamente más de la mitad de los partidos, porque luego hay algunos campos parecidos. Entonces tienes que manejar pues juegos mucho más directos, segunda jugada, no complicar y ser un partido tanto vistoso, sino bueno, pues más de briga, más de lucha. Entonces yo me tengo que adaptar, no se me caen los anillos porque yo me tenga que adaptar y no tengo un sistema fijo a lo que a mí me gustaría, sino que yo analizo dónde juego, lo que tengo, y a partir de dónde juego lo que tengo, tratar de sacarle el mayor rendimiento posible. Yo estoy convencido de que si nosotros hubiésemos optado por un fútbol mucho más vistoso, el Torre Perojil el primer año hubiese estado en descenso y lo hubiésemos descendido. Pasa que nos hemos convertido en un equipo bueno, correoso, capaz de competir, de hacer las cosas bien, y esa etiqueta muchas veces que te colocan, pues muchas veces creo que puede ser por el propio interés, ¿no? O te pongo un ejemplo, cuando nosotros con el Torre Perojil este último año hemos venido aquí a la Victoria, piensa que el Real Jaén estaba mal, lo que nosotros no podíamos, te hablo de fútbol, nosotros no podíamos venir aquí a jugarle de tú a tú o a dejar espacio a la espalda para que nos pillase Montiel, por ejemplo, o cuando tenían a Peque. ¿Por qué? Porque en 5 o 10 minutos hemos tirado el partido. Nosotros salir a buscar a un equipo de tú a tú, pues nos hubiese costado los puntos. Entonces tenemos que estar bien juntitos, bien arropados, para que no se nos vean las carencias ahí atrás, que podamos tener deficiencias en cuanto a velocidad con respecto a ello. Entonces, no, es que juega aquí replegado. Claro, lo que no puedo darte es lo que tú necesitas. La virtud del Jaén son jugadores que al espacio te pueden matar, y encima si eso añadimos que nosotros en la parte de atrás somos gente que no somos muy rápidos, pues tienes que plantear el partido de una forma diferente. Se nos brinda en bandeja, claro. Claro, pues entonces, no hay que jugar replegado, es que era un cagón, que... Bueno, pues son cosas que tienes que escuchar, pero que yo, por ejemplo, sé el por qué se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque entiendo de lo que las virtudes que tenía ese día el Real Jaén en la Victoria y las virtudes o las carencias que podía tener mi equipo jugando de la manera que podíamos jugar aquí para jugarle tú a Don Jaén. Entonces no le vamos a dar donde el rival es fuerte y yo soy flojo, no se lo voy a poner en bandeja. Yo si te soy sincero, para mí el otro fútbol forma parte del propio fútbol. O sea, son cosas que un entrenador creo que tiene que manejar en determinada situación, y en todo caso si te colocan esa etiqueta, para mí es algo positivo el que se sepa manejar eso. Pero ¿piensas que hay compañeros que lo usan de forma peyorativa? Claro que lo usan, es que yo tampoco quiero poner nombre, pero en general, ¿no? Es que, claro, el otro fútbol, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? ¿Perder tiempo cuando quedan 5 minutos y voy ganando 1-0? ¿Pero qué equipo no hace eso? Todo lo hay. ¿Qué equipo no lo hace? En primera y en segunda no lo hacen porque está el VAR, porque te ven 1000 cosas. Y está todo ahí, pero en tercera división, es que equipos que pregonan el fútbol, es que esas cosas me hacen mucha gracia. Equipos que pregonan el fútbol, el fair play, y no el ganar. Y tú lo ves que cuando van ganando 1-0 y están pidiendo la hora, empieza a tirarse uno al suelo, que el entrenador dice tírate, y esos son los mismos que luego te colocan a ti una etiqueta. Pasa que muchas veces hay que quitarse las caretas que tiene cada uno, y aquí ya a día de hoy ya nos conocemos todos. Entonces, claro, si yo te coloco a ti una etiqueta, claro, pues el día que tengan que llamar a un entrenador que para un campo grande, pues me llamarán a mí, que yo apuesto por el buen fútbol. Una de las cosas que más coraje me dan es la cantidad de fantasmas que puedo llegar a ver. No, hay gente que merece mucho la pena, gente que porque uno puede tener una gran relación y son gente que con unos valores muy buenos, pero luego te encuentras cada uno que... ¿Hay muchos fantasmas en el fútbol? Hay fantasmas, claro que hay, pero muchos más de lo que nos pensamos, y que con buenas palabricas, si es que yo he ido a campo, una diferencia abismal, que había diferencias que ocurra lo que ocurra en un campo. Yo he tenido que escuchar a un entrenador yendo con mi equipo con el Torre Perojil diciendo que
No, es que nosotros hemos cambiado de sistema durante 5 o 6 veces durante el partido para que el rival no nos contrarreste. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué película me estás contando si el partido queda 4-0 porque tú eres muy superior a mí y porque tienes un equipo profesional que me está maquillando a mí ahora del buen fútbol y de que yo cambie el sistema para que, si es que me va a pasar por arriba como un avión? ¿Para qué adornarlo y para que la gente diga, joder, ¿qué es lo que está diciendo este entrenador? Es que este tío sabe mucho. Pero allá cada uno. Luego, ya te digo, pero fantasmas sí que hay, sí. Tenemos la prensa y la afición muy sobrevalorado a los entrenadores, la función del entrenador. Quiero decir, para hacer un buen cocido se necesitan buenos ingredientes y el entrenador está en un segundo plano. Está claro que tus pies, tus manos son los jugadores. Se habla mucho de Guardiola y demás, pero Guardiola, la cantidad de dinero que está gastando Guardiola allí. A mí me gustaría ver a Guardiola, por ejemplo, y la digo, me parece uno de los entrenadores que ha cambiado el mundo del fútbol, ¿no? Pero a mí me gustaría ver a Guardiola, que digo yo, un equipo como el Español o un equipo como... y jugar el Español contra el Barça con la plantilla del Español, a veces es capaz de quitarle la posesión. Entonces, por muy Guardiola que sea, creo que el campo se inclina hacia un sitio. Entonces, con lo que tú dices, si tú tienes muy buenos mimbres, va a poder hacer muchas mejores cosas que si no las tienes. Está claro que una plantilla buena, pues es más fácil de dirigir que una plantilla más justita en este caso. Pero bueno, es que es como todo. El entrenador bueno o malo dependiendo de lo que se haga en el campo. Si tienes buenos jugadores, pues es más fácil ser bueno que ser malo. Por eso te digo, me gustaría ver. Pasa que eso yo creo que no lo veremos nunca. Difícil, que se vea eso. Recuerdo de tu etapa de futbolista una foto, además creo que la tienes en las redes sociales, lanzando una falta con Van Nistelrooy, Ronaldo, Beckham, delante. Uno cuando va a tirar una falta así, piensa en meterla o en no escurrirse y hacer el ridículo. No, yo creo que ha sido de lo poco bien que he hecho, que era pegarle al balón. Entonces siempre tienes la confianza de que pueda entrar. Pero es cierto que fue un partido muy bonito. Volvemos siempre a lo que hemos comentado antes, la etapa de niño. Todo el mundo que sueña por jugar algún día contra el Real Madrid o jugar contra el Barcelona y jugar en un campo pues de esas dimensiones, ¿no? Entonces pues, fue un partido muy bonito el jugar ahí, que tuve la fortuna de poder disputarlo, de ver a esa gente, de ver a Sergio Ramos, a Ronaldo, a Casano, a Diarra, no sé, tenían un equipazo, a Robinho, Reyes, que en paz descanse, tenían Javi García, bueno, tenían un equipazo y es cierto que fue una foto, salió me parece en el diario AR y que la guardo con mucho recuerdo porque no todos los días se puede jugar en un Bernabéu y contra este tipo de jugadores, ¿no? Sobre todo el ambiente que se vivió allí. Recuerdo que era un jueves, el día de la Inmaculada, era fiesta en Madrid y había 75.000 personas. También un ambientazo increíble y era contra un partido de Copa del Rey, ¿no? Entonces, sí, es una de las fotos que guardo con más recuerdo porque, bueno, por todo lo que significó ese día. Antonio, te preguntaba hace poco en la radio por tu relación amor-odio con la afición del Real Jaén. ¿Qué sentimiento te provoca a ti la afición del Real Jaén? No sé, ¿por qué se ensucia un poco tu llegada siempre a Jaén con otro equipo? No que se ensucie, sino que tú no le puedes caer bien a todo el mundo, o bueno, o el haber estado en Linares o ser de Linares, pero bueno, yo he estado vistiendo aquí la camiseta durante 4 temporadas y conmigo la gente siempre se ha portado fenomenal. Que alguna vez me han dicho algo, pues normal, pero es que me lo dicen también en Torreperogil o me lo han dicho en Linares y siempre en cualquier sitio que vaya va a haber discrepancias, va a haber gente a favor y gente en contra, gente que le gusta lo que hace y gente que no. ¿Qué pasa? Porque siempre, bueno, al haber estado en Linares entrenando durante 6 temporadas, pues esa rivalidad crece. Pero yo no tengo ningún tipo de problema con la afición del Real Jaén, que vienen aquí como vinimos este año, saca el equipo para adelante, que si no gana aquí este año no gana nunca, o te pueden decir cualquier cosa, pero eso son cosas del fútbol. Yo luego puedo estar de acuerdo con lo que se hizo, lo que no, pero yo esas situaciones no las puedo manejar. Yo lo que puedo manejar es lo que yo pienso siempre de los sitios que he estado, de los sitios que estoy en Torreperogil, que siempre estaré agradecido y estoy agradecido a la afición, a la Peña Ultraswing, con Nacho a la cabeza, y siempre estaré agradecido en mi época de jugador, que ha sido la única etapa que he estado aquí en Jaén. Pues esos 4 años que estuve aquí, yo solo te puedo hablar bien
de mi etapa en Jaén. Yo no te puedo hablar mal, que luego hay gente que le caiga mal, pues ¿qué se le va a hacer? Pero yo eso no lo puedo manejar. Yo siempre le voy a estar agradecido porque, te lo he dicho antes, de la mano de Tolo Plaza, de Juan Carlos Hidalgo, de Anquela, de veteranos como Geni, Pascual, Rueda, Chumilla, Manolo Herrero, Somavilla, Lomar Roteta, siempre le voy a estar agradecido porque a mí me hicieron crecer como futbolista y como persona. Entonces yo siempre que me nombran al Real Jaén siempre tengo un buen recuerdo, independientemente que luego tú a gente le pueda gustar más o menos. Pero bueno, eso también es... Lo peor es que uno pase desapercibido, no le eche ni cuenta, pero si viene aquí y te pican o algo alguno, pues a lo mejor es que está haciendo las cosas bien y que están siendo partidos incómodos cuando aquí se viene. Entonces para nosotros era impensable ganar con el Torre Perogil la victoria y lo hicimos, y este año fuimos capaces de empatar. Y si valoramos una plantilla y otra, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces para mí como entrenador, ser capaz de eso, pues es muy importante y no todo el año se puede decir. Si a Torres le dicen que alguna vez va a entrenar al Real Jaén, ¿qué piensa? Pues nunca se sabe lo que puede ocurrir. Sería una bonita oportunidad siempre. El Real Jaén pues, es uno de los equipos grandes, independientemente de la categoría en la que esté. Es un club histórico, un club que te digo que tuve la suerte de defenderlo y bueno, nunca se sabe lo que en el futuro se lo puede deparar. Hace unos años estuve muy cerca de venir, pero me pesó más el no fallarle a un club que conmigo se había portado bien, que estamos incluso en división de honor y había una categoría por medio, y donde muchos me decían, pero tú estás chalado, que te tienes que marchar. No es que no quisiese entrenar al Real Jaén, es que para mí fue muy duro decirle no al Real Jaén, pero más duro para mí sería dejar tirado a una plantilla, a un club en el cual yo me había comprometido a estar hasta final de temporada y que estamos viviendo algo muy bonito. Y decidí anteponer pues mi palabra y mi valor en ese sentido, algo que por egoísmo yo debía haber dicho que sí, que era haberme marchado al Real Jaén porque era una oportunidad única, ¿no? Y tuve que decir que no porque no fui egoísta en ese sentido, sino que miré más por un sitio que más siempre se me habían portado y se portan genial conmigo y que no tendré nunca palabras para agradecer el cariño que siempre me han dado. Entonces, eso pasó y lo que pueda ocurrir en un futuro nunca se sabe. En esa conversación te decía que igual la comodidad que uno tiene en el trabajo en un pueblo no es la presión que uno tiene en un equipo como el Real Jaén. Tú me decías bendita presión, ¿no? Para un entrenador. Depende, claro, si lo que quieres es entrenar, pues hay pocos equipos en la categoría. A día de hoy no creo que haya ninguno con la repercusión que puede tener el Real Jaén. Los filiales Almería, malagueños no tienen esa responsabilidad. El Torremolinos fue un club que ha hecho bien las cosas, que ha formado una gran plantilla, pero no tiene esa masa social ni esa historia, y es que nos podemos analizar todos los equipos que hay y dentro de nuestro grupo en tercera red no hay ninguno como el Real Jaén en ese sentido. Luego, la presión, pues claro, no lo íbamos a perder. Además, siempre lo he comentado, en mi etapa en Linares, cuando termino de Linares, pues ya sabéis, pues un sitio parecido, ¿no? a Jaén, por el tema de la repercusión, de la masa social y demás. Entonces, mi primer partido fue al Orín de la Torre Perogil. Lo que más me llamó la atención fue dar la alineación. Fíjate hasta qué punto llega uno a estar en un mundo que te come o te absorbe o tienes que estar un poquito al margen. El dar la alineación, salir a ver tu equipo calentar y por curiosidad mirar el móvil y no tener ningún WhatsApp, ninguna mención en Twitter, ninguna mención en ningún sitio, eso decía, pero ¿qué está pasando? Claro. Eras libre. Claro, es lo que tienes que aguantar y el precio que tienes que aguantar para lo bueno, si sale la cosa bien, pero también para lo malo, que en este caso pues, el entrenador, independientemente que la pelotita, si la pelotita entra en el bueno, si la pelotita no entra en el malo, entonces hay que estar preparado para eso y bueno, pues yo entiendo cuando uno ve las imágenes de entrenadores y cuando pasan 5 años, lo que ha cambiado. En equipos grandes, claro que sí. Yo tenía melena antiguamente, pero... Recuerdo, Antonio, yo creo que fue tu última rueda de prensa como entrenador del Linares, no te puedo asegurar, pero creo que fue la última. Tenía un mosqueo, pero sí. También te noté liberado. Fue como eso que tú estás contando un poco, desabrocharte el cinturón de forma definitiva de todos esos años. Sí, sobre todo en ese último año. Allí tuvimos que... Yo recibí muchísimas zancadillas por parte de gente que estaba en el club. La plantilla recibió zancadillas por parte que estaba en el club. ¿Y qué ocurre? Un compañero como el Javi Quesada que siempre me lo decía, cuando las cosas no salen hay que pasar la rueda de prensa, hay que pasar de puntilla.
pero cuando las cosas salen bien, muchas veces que hay que taconear, ¿no? Entonces ya una vez que haya pasado todo, nosotros hemos aguantado mucho y dije lo que pensaba en ese día, y si yo lo pienso a día de hoy, yo creo que lo miro y digo, joder, me quedé corto. Me quedé corto. Tenía que haber dicho muchas más cosas de las que pasaron y haber dado nombres y haber dado datos con pelo y señales de lo que ocurrió. Pero bueno, pasó así. Pero lo que pasó sí es cierto que fueron cosas muy, muy graves, y sobre todo gente que estaba vinculada al club. Entonces esa cantidad de zancadillas que pasaron, las saben los directivos que había en ese momento y las sabía el vestuario. ¿Qué ocurrió con ese tipo de cosas? Pues bueno, que al final la plantilla ese vestuario se hizo mucho más fuerte porque íbamos todos a muerte y fue la principal causa por la cual ese equipo, salvo la categoría, una categoría que sí o sí estamos abogados al descenso. Pero que esa unión, esa fuerza de ese grupo, de ir toda a una, fue la que nos hizo salvarnos, pero sí es cierto que pasaron cosas muy fuertes con gente muy cercana a nosotros, sí. Cuando uno tiene ese tipo de vivencias, piensa en la poca magia que tiene el fútbol. El fútbol se ha convertido en muchísimo interés. A mí personalmente era feliz cuando jugaba de niño, era feliz luego en ciertos equipos. Fui muy feliz mientras que jugaba al fútbol, pero luego como entrenador la película cambia. A mí personalmente, ya te digo, no es la cosa más bonita que... Incluso yo creo que cada día me gusta menos. Y eso que tengo la suerte de estar en un sitio como el que estoy. ¿Pero por qué? Porque ves cada cosa que al final te va llenando de decepciones y yo puedo tener un problema contigo, pero un día trato de mirar para allá, pero si algo tengo es que si tengo un problema contigo no voy a andar con rodeo ni diciéndole a él, ni a él, ni a él, sino que te cojo, te digo, estás haciendo esto y vamos por mal camino y no me corto ni un pelo. Entonces eso te hace también crearte enemigos y al final los enemigos tanto en el mundo del fútbol como en la vida pues no son buenos, pero ya digo, todo guiado por los intereses que uno pueda tener. Hablas de la felicidad de un niño y te he citado la palabra magia y los ojos se te han iluminado. ¿Crees que la felicidad pasa de ser niño a la magia saltando por ser entrenador? Si a mí me dan a elegir ahora mismo, dedicarte al mundo del fútbol, al mundo de la magia, lo tengo claro, no me lo pienso. ¿Qué ocurre? Que también es un mundo muy difícil, hay que ir paso a paso, pese a que uno pueda tener una edad, pero hay que prepararse muy bien y de hecho cada vez estoy más contento de cómo marchan las cosas en el mundo de la magia, pero me hace muy feliz, eso que comentas tú, que te cambia la cara, me hace muy feliz el mundo de la magia, me llena por completo, es una de las cosas también que se trata de repartir ilusión a la gente, de que... ¿Cómo te lo explico? No es la típica magia de cojo una carta y no, sino tratar de tocarle un poquito la sensibilidad a la gente, de hablar de valores, hablar de sentimientos, una magia algo más emotiva, de hacer cosas benéficas para la verdadera gente que lo necesita, asociaciones, niños. La última fue por una asociación de aquí de Jaén, que es Pídeme la Luna, chiquillos que están con tratamiento oncológico. Conozco, sí. Y hicimos, pues el último espectáculo que hicimos en el Teatro Cervantes el día 2 de enero, fue una recaudación para ellos, precisamente para que los niños cumplan sus sueños. Es un mundo totalmente diferente al mundo del fútbol. El mundo del fútbol, ya te digo, como hablaba antes, muchas puñaladas, mucho intereses, y el mundo de la magia para mí es totalmente diferente. Algo que depende de mi trabajo directamente y no depende de muchísimos factores que incumben el mundo del fútbol, de un resultado. La cantidad de factores que hay son incontrolables. La magia, un espectáculo, depende mucho más de lo que tú seas capaz de hacer o transmitir en ese sentido. Entonces, son dos mundos diferentes, pero si me dan a elegir, yo lo tengo muy claro, sí. ¿La magia llega como vocación o como vía de escape para huir de otras cosas? ¿Cómo te explico? La magia es que si me lo llegan a decir hace unos años, digo, tú estás chalado. Yo soy una persona que me considero muchas veces a la hora de dirigirte al público en ciertos momentos tímida, y si me dicen que yo iba a ser capaz de ponerte delante de 500 personas en un teatro solo para ti, bueno, en el mundo del fútbol, bueno, va a haber un partido, hay más elementos. Exactamente. Claro. Pero en la magia, tú estás en un escenario y ahí pueden ocurrir mil cosas. Y fue sin pensarlo, fue en mi época de écija, me regalan un juego de magia en el cual traía 5 juegos y uno de los juegos me llamó tanto la atención cuando sabía el secreto, que yo mismo no daba crédito a lo que ahí estaba ocurriendo, era algo que estaba trucado, decía, si hago esto pasa esto, es increíble, me llamó tanto la atención que empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a leer, y fue en mi etapa en écija cuando, bueno, me fui preparando poco a poco, pero lo preparaba por hobby, porque me gustaba y me hacía feliz. También para quitarte ese estrés muchas veces que tiene el futbolista de estar pensando solo en fútbol. Y bueno, empecé a hacer magia en los colegios
y una persona me vio del ayuntamiento y me dijo, estamos buscando pues para un espectáculo de magia, nos ha gustado lo que he visto y bueno, pues queremos hacerlo para el centenario del Hospital de los Marqueses, Linares, y queremos que lo haga. Y preparamos un espectáculo que dijimos, bueno, ¿cómo lo llamamos? Hay que ponerle un nombre. Dijimos, vamos a hablar de los sueños. También es nuestro sueño, el tema, el mundo de la magia, vamos a hablar de los sueños. Y eso hicimos. Le pusimos nombre, preparamos un espectáculo y decirte que en tan solo una tarde se acabaron las entradas. Y a partir de ahí, bueno, pues recuerdo justo antes de salir, yo estoy acostumbrado a salir a un campo, a calentar, a jugar, pero salir a un escenario y justo antes de salir decir, bueno, que es que me están esperando, que tienes que salir ya, y tienes que salir a algo que no es tu hábitat natural, era un mundo totalmente nuevo. El corazón era empezó a latir mucho más rápido y una vez que sale todo vuelve a la normalidad, ¿no? ¿Te fue más fácil salir al Bernabéu que salir ese día? Sí, porque claro, el salir al Bernabéu, vale, sale a un campo que nunca has pisado antes, que es un campo soñado por todo, pero tú sales a hacer algo que has hecho durante toda tu vida, desde que eres pequeño, sales a disfrutar, encima en un campo como ese que no tienes nada que perder, porque si el Madrid te gana por 6, es lo normal, o sea, tienes todo que ganar, y salir a un escenario, era la primera vez así con tanta gente y nunca lo había experimentado, pero a partir de ahí fuimos creciendo en cuanto al espectáculo, se sigue llamando exactamente igual, se sigue llamando Sueño y bueno, ojalá algún día se pueda hacer aquí en Jaén para poder compartirlo con la gente, porque te digo, no es la magia normal, sino bueno, van pasando cosas y al final termina hablando de lo que es la verdadera magia en esta vida, ¿no? No puedo develar más para que ese final no se rompa, pero sí que es una historia que bueno, tanto Irene, Isaac y yo pues hemos formado y bueno, hasta donde seamos capaces de hacerla y compartirla con mucha gente y lo bonito de esto es que todos los sitios donde hemos estado te vuelven a llamar porque quieren volver a verlo. Siempre metemos juegos nuevos para que la gente vea cosas diferentes, pero donde actúa pues la gente quiere volver a verlo, entonces esa es la mejor señal que puede haber. Intuyo entonces, y no soy muy inteligente, que Torres se ve dentro de 15 años en un escenario y no en un banquillo. Dentro de 15 y dentro de 5. Has dicho mucho. Has dicho mucho. Sí, yo cada vez lo veo más cerca, sí. Cada vez lo veo más cerca. Bueno, entonces... Porque al final es que la vida es ser feliz. Y tienes que ir donde seas feliz. Donde... Te puedo contar otra anécdota. Estaba un día en mi casa y me llama el Badajoz. Después de la salida de Linares me llama el Badajoz. Bueno, miento. Antes de Badajoz me reúno con Rufete para Ibiza. Con Ibiza. Me voy con Irene a Granada y estamos reunidos con Rufete, con el director deportivo allí y bueno, Ibiza y no sé qué. Y cuando vamos para allá digo, bueno, Ibiza, yo tengo 2 chiquillos y yo estoy feliz aquí. Y mi chiquilla, en mi última etapa en Linares, nos dio un susto importante. Estuvimos 7 meses con ella con tratamiento y lo pasamos muy mal. Gracias a Dios luego todo pasó bien. Y ahí le cogimos un poquito de miedo porque la vida te puede cambiar en un segundo, te puede cambiar y lo pasamos mal, ¿no? Tenía la chiquilla 8 años y lo pasamos mal. Y entonces, bueno, al poco tiempo te llama el Ibiza y me tengo que marchar allí, tengo que dejar a mis chiquillos aquí, el colegio están aquí. Cambio importante. Entonces en esa reunión yo creo que puse las pegas justas para que me dijesen que no. Entonces volviendo para acá con Irene en el coche, pues veníamos los dos hablando y le digo, ¿pero por qué ha dicho? Digo, Irene, mira, si en vez de ser... Irene es tu mujer. Sí, mi pareja. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué has dicho esto? Digo, mira, si hubiese sido Madrid, no tengo ningún inconveniente. Y volver y ya está. Ocurre cualquier cosa con mi chiquilla y estoy aquí, pero ahora estoy en Ibiza, pasa cualquier cosa con mis padres, mi chiquilla, después lo que hemos vivido, saca el avión, no me da tiempo, no. Circunstancias de la vida, parece que el Señor te estaba escuchando y 2 semanas más tarde me llama a Badajoz. No era en Madrid, pero era Badajoz, o sea que en coche podía llegar. Claro. Recuerdo que bueno, me llamaba Copito, me llamó porque había habido una destitución, quedaban 5 o 6 partidos para terminar la liga y preparar el playoff. Y me llama y que tenía que estar ahí, bueno, que estaba Pablo Alfaro, era la primera opción y ella era la segunda. Pero Pablo Alfaro estaba trabajando en Estudio Estadio, en Televisión Española, tenía su trabajo y que si no podía, le había pedido, no sé si eran 3 o 4 semanas y ellos lo necesitaban para el día siguiente. Y
Y ya está, y entonces, bueno, digo, joder, ojalá que Pablo Alfaro diga que no, y voy allí, Badajoz, mirando el campo, la ciudad, un estadio espectacular. El teatro. En el teatro por entonces no estábamos tan vinculados, ahí estaba el fútbol, centrado en el fútbol. Y ya está, ojalá que diga que no. Bueno, efectivamente, a las 10 de la noche me llamo, oye, mira, que Torres, que mañana que estás aquí, que Pablo Alfaro hay que darle una semana y que nosotros queremos que esté aquí. Vale, perfecto, no sé qué, no sé cuánto, hablamos, hay que salir de aquí a las 9:30 de la mañana para llegar allí a la hora de comer, que hay que estar con el presidente. Toda la noche dándole vuelta, bueno, mi pareja se va a trabajar, me llevo a mi chiquilla al colegio, le explico toda la situación, que me tengo que marchar, que voy a estar un tiempo fuera, mi chiquilla ahí llorando, me abrazo, era con 9 añillos, después de todo lo que me he vivido, me despido en el colegio, llego a mi casa y en vez de coger la maleta y marcharme, me pongo el pijama. Me quedo en el sofá, empiezo a valorar las cosas positivas, las cosas negativas, que soy feliz. Y a las 10 de la mañana ya me acopito con todo el dolor de mi corazón diciéndole que no me podía marchar. Me dijo, ¿pero qué me estás haciendo? Si ya, ¿qué me estás haciendo? Y dije que no. Solo por ver la cara de mi chiquilla a las 2 de la tarde cuando yo fui al colegio a recogerla y ver que no me había marchado, el abrazo que me dio, me recompensó por todo. Y fíjate que luego el Badajoz ascendió. Pero no me arrepiento de esa decisión. Para nada, al revés. Estoy muy orgulloso de lo que hice porque en la vida, independientemente del interés económico que pueda haber o a nivel personal, el colocarte alguna medallita, para mí lo importante es ser feliz y hacer feliz a la gente que te rodea en ese caso. Y entonces yo no me arrepiento de esa decisión y fíjate que luego el Badajoz ascendió y está en una categoría espectacular, pero yo en ese momento valoré más ser feliz, estar con los míos en ese momento que creo que me necesitaban, antes de mirar egoístamente por algo que bueno, que el mundo del fútbol luego te puede poner o te puede quitar, pero eso, para mí hice lo correcto y lo volvería a hacer. Hace media hora venía con Sergio precisamente hablando de eso, de su niño, que es muy pequeño, y la capacidad, el poder que tiene un hijo de cambiar la vida de un padre, ¿no? Incluso tú estás diciendo, cambias tú de ir hacia allá, vas hacia allá, simplemente por la cara de tu hija. Sí, es lo más grande que hay. Pero si a eso le añade el miedo de algo importante en cuanto a su salud que haya podido pasar, yo te puedo asegurar que a partir de ahí a mí me cambió la vida. El ir a un médico y ir como el que va al dentista y que te digan que le tienen que hacer pruebas ahora mismo de todo, y si estamos hablando en el mejor de los casos que tiene que estar 7 meses ingresada, que si la tienen que operar al día siguiente dependiendo de lo que salga en la ecografía, y a partir de ahí pues te zarandea la vida, te devuelve a la realidad y entonces dices, espera, que estamos hablando de otra cosa. Y yo no hay día que no me acueste acordándome ese día y dando gracias que los míos también, que estén bien. Porque nosotros entendemos la felicidad por otro sentido, siempre y cuando no te haya ocurrido nada. Pero cuando te ocurre y la vida te zarandea y te da otra oportunidad, desde ese día a mí me cambió y aprecio la vida de una forma muy distinta, ¿no? Y por eso me hacen tomar este tipo de decisiones, que lo importante en la vida es. Y nosotros nos seguimos preocupando más de si ganamos un partido, de si empatamos, de si... ¿No? Una cosa no quita la otra. Yo me he tirado después del partido con el Real Jaén, que de nosotros sacarlo en Torre Perojil, tener la salvación hecha y estar 5 semanas casi de vacaciones, a estar metido en un fregado, ahora que estamos. Hasta a esto no somos capaces de llegar. Y estas 2 noches que lo he pasado mal. Acostarte ese día del partido a las 5 de la mañana. Una cosa no está reñida con la otra, sino yo me desvivo por no fallarle a la gente que deposita la confianza en ti, independientemente de la dificultad que tenga el objetivo, ¿no? Pero luego es cierto que luego dices, la vida también es otra cosa. Pero bueno, la vida también es fútbol y ganar y competir, pero siempre estableciendo valores, sobre todo a la hora cuando tienes que decidir entre una cosa y otra. ¿Dónde voy a ser más feliz? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde tengo que decir? ¿Qué me merece la pena? Esto. Y a partir de ahí barajar. Voy a ir terminando. ¿Se salvan Torre Perojil y Real Jaén? Ojalá. ¿Es factible? ¿Lo ves complicado? Sí, es cierto que va a depender de los arrastres. Ahora mismo está a la orilla de la Torre Perojil y Real Jaén, por ese orden. Huetor Vega se ha despegado un poquito, va a ser difícil cogerlo. Si hay pocos arrastres, creo que no podemos salvar los 2 porque podemos estar fuera de esos 4. Si solo arrastra uno, si arrastran 2, desgraciadamente uno tiene que caer, salvo que pillemos al Huetor Vega. Entonces vamos a confiar primero que nosotros vamos a conseguir salvarnos de esos 4 últimos, que ahí no hay margen, y luego también pues mirar un poquito de reojo a Mancha Real, por supuesto, independientemente que sea de la provincia, que le deseemos lo mejor, también por las amistades que tenemos, pero también Antequera, Vélez,
equipos que Ejido, que eso arrastre, si descienden dos, pues entonces el quinto sí que podría entrar. Entonces, ojalá los dos, el año que viene podamos estar en una categoría como la tercera red, y a partir de ahí pues que cada uno luche por lo suyo. Vamos a ir terminando, te voy a dejar ahora con Sergio, que si te apetece hacernos algo de magia y enseñarnos algo, pues seguro que a los espectadores de Canal Lagarto, que no son demasiados, no son muchos, pero seguro que les gusta. Pero Antonio, quiero terminar esta conversación como terminé también la de la radio que tuvimos hace aproximadamente un mes, y es agradeciéndote esta conversación, porque yo durante bastantes años he sido especialmente duro contigo, no sé si con razón o con no, seguramente sin razón, pero he sido especialmente duro contigo, así que agradezco que hayas tenido esta conversación, porque imagino que para ti igual no era plato de muy buen gusto el sentarte con una persona que tantos años ha sido bastante crítico contigo, así que te lo agradezco especialmente. Son cosas que pasan, cada uno tiene su opinión, no puede depender. Yo tengo que mirarme al espejo yo y decir, mira, yo he hecho lo correcto y hasta luego cada uno puede opinar. Igual seguramente llevase razón o no la llevase, pero bueno, son cosas que luego se hablan, que se pueden hablar y no hay ningún tipo de problema. Ojalá se pudiese hablar, sería algo muy importante, ¿no? Que los entrenadores muchas veces pudiesen hablar con aficionados o explicarle el por qué toma esas decisiones. Yo recuerdo cuando Corpas, por ejemplo, que uno de los jugadores que tuve la suerte de dirigir en el Linares, cuando yo lo cogí como entrenador era delantero centro, y yo vi unas condiciones que Corpas necesitaba espacio para poder correr, que arriba estaba demasiado vigilado y no esa potencial que él tenía aprovechando el espacio en el 1 contra 1, ahí estaba un poquito anclado, ¿no? Y lo coloqué en banda derecha y, bueno, y me pegaron palos por todos lados, que estábamos perdiendo un jugador que marcaba 40 goles, claro, pero está marcando 40 goles en preferente, que si yo me pongo también marco 40. Pero hay que mirar un poquito más allá y hacer un grupo y ver cuando este equipo evolucione y que los jugadores vayan creciendo y bueno, y me alegro sobre todo por él, no es que sea mérito mío ni muchísimo menos, sino que me alegro por él porque confío en las cosas que se le decía. Ha sido un ejemplo en cuanto a superación, en cuanto a trabajo, porque de su misma camada había 4 o 5 jugadores que eran mejores que él, con mayores cualidades técnicas para haber llegado, y que llegó él, que era el que menos condiciones tenía para llegar, y todo ha sido a base de trabajo, de competir, de mejorar, de hacer caso a todos los entrenadores que ha tenido, y me alegro enormemente por eso. Pero yo tenía mis razones, o creía que las tenía, el por qué se toman así de decisiones. Entonces siempre en todos los equipos que he estado trato de hablar siempre, en la medida de lo posible, el por qué se hacen las cosas, siempre y cuando sea con respeto. Si no hay respeto, bueno, pues se zanja la conversación. Pero sí que muchas veces que la afición entienda el por qué se hacen las cosas, siempre y cuando sea posible y se pueda explicar, o lo hablamos en su día, el por qué Gami juega en banda izquierda y Gami con banda izquierda, y por qué si Gami se mete para el medio, si Gami se mete al medio. Gami es un jugador que tenemos en Linares, muy pequeñito, tipo tipo Iniesta, de este tipo corte de jugador, que era capaz de superar ese 1 contra 1 y crear superioridad numérica, y yo tenía que aguantar que Gami que tenía que jugar de media punta y que Gami tenía que jugar de media punta, cuando yo veía que Gami jugando en banda izquierda era donde más gusto se sentía él y donde mejor no hacía a los demás. Y yo, con la gente que me pedía una explicación, yo se la daba. Yo siempre le decía lo mismo: si yo a Gami lo coloco de media punta, es mucho más fácil de controlar por su pivote defensivo. Ellos pierden a su pivote defensivo y yo pierdo al mejor jugador o al jugador que es capaz de superar líneas. Si yo lo coloco en banda izquierda y a Payán lo dejamos de media punta, tenemos a Payán, que es media punta, un hombre con gol, y Gami, por su inercia natural, va a dejar la banda y se va a venir al centro. Claro. Y dejamos la banda para Higinio en ese caso. Y creamos la superioridad numérica porque a Gami, ¿quién lo marcaba? El pivote no podía dejar a Rafa solo porque era un hombre con gol. Y Gami nos creaba una superioridad numérica en medio, que siempre jugamos con uno más por el centro. Y el lateral no lo podía seguir porque entonces Higinio aprovechaba ese espacio. Claro, la gente dice, entonces si me lo explicas así, sí, claro, pero siempre no puedes darle explicaciones a todo, sino detrás de la decisión de un entrenador, que es el que mejor conoce a la plantilla y el que quiere, independientemente de intereses, no se guía porque juegue uno, juegue otro. Nosotros no vamos a tirar piedra en nuestro tejado. A mí me da igual que juegue uno que juegue otro. Yo que trato de buscar que el equipo gane y que el equipo compita y que sea mejor. Entonces la gente, cuando se lo explicaba así, pues lo entendía.
Y supongo que tú cuando que criticase, pues seguramente tendrías razón, aunque me hubiese gustado poder hablarlo para poder defenderme un poco, pero ya te dije en su día que eso te ha olvidado y que aquí me tienes para lo que necesites y que podamos seguir hablando de fútbol y sobre todo de magia. Muy bien, sí, de magia ya te digo, de fútbol sé poco, pero de magia me cuesta aún más, Entrenador, te deseo los mejores sueños. Muy bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a ti. Gracias. Bueno, Antonio, a ver qué nos va a hacer. Seguramente los que vean el vídeo van a pensar que estamos compinchados, se puede hacer y se puede hacer a cualquiera. ¿Hemos hablado algo? No, nada. Entonces, bueno. A mí me gusta mucho hablar de los sueños, tengo un ejemplo que hablar de los sueños. Yo te voy a entregar una baraja invisible. Bueno, La cojo. Venga. y es una baraja que tú vas a soñar. Quiero que la saques del estuche. Dejamos el estuche ahí y que la abres en abanico. Y ahí verás que hay 3 boleticas con razones y romo. Sí, está el as, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J cuica. La carta que tú quieras, del palo que tú quieras, la levantas y la metes al revés. Cierra, guárdala en el estuche. Y tú has soñado una baraja, ¿verdad? Sí. Y has soñado una carta. Esa baraja invisible se transforma en una baraja real. Por primera vez, ¿a qué carta le has dado la vuelta? A las de corazón. No ha sido otra, ha sido el as de corazón. ¿A las de corazón? Fíjate que yo no hago nada. Yo solo hago. No hay ningún enanito. Y yo voy a ir pasando lentamente las cartas y tiene que haber una carta que esté al revés. Solo hay una carta que está al revés. Quiero que la cojas tú, dale la vuelta, yo no quiero tocar nada. Dale la vuelta. ¿En las de corazones? Hazlo desaparecer, Antonio, de verdad. Yo creo que la entrevista entonces no vale. Tenemos que haber ido directamente a esto. La gente puede pensar que estamos compinchados, no, sí que el tema de la magia, pues nosotros los magos somos capaces de cambiar rápidamente las cosas. Yo creo que analice la carta, que analice que la reina no tiene nada. Tú tocas la reina si no tiene nada, ni doble cara, ni que desaparece. Cartas normales, sí. Totalmente. ¿Vale? Son cartas normales, ¿no? Entonces nunca te jodes tú nada con un mago, porque la reina de corazones, esto primero es una introducción a lo que va a ocurrir después, para que tú veas que los magos son capaces de cambiar las cosas en un segundo y tú no te das enterado. Yo la reina de corazones la dejo ahí. ¿Dónde está la reina de corazones? O de rombo en este caso. Pues yo diría ahí, pero Hasta ahí vamos bien. me falla. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Te digo que esta es la introducción para lo que va a ocurrir ahora. La reina de corazones está ahí. ¿Vale? ¿Dónde está la reina de corazones? Diría que ahí, ¿no? Ya la cosa se complica, Se va poniendo fea. ¿vale? Pero esto es algo de habilidad, algo que no... que se trata de despistar, de lanzar una carta cuando crees que pasa otra, pero ahora vamos a hacer más espectacular y con las cartas cara arriba. Vamos a repetir, mira la reina que no tenga nada. No, Y vamos a coger un comodín más. Una carta normal. Es una carta normal. Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a dar a ti. ¿Esa es la reina? No. ¿Esta no es la reina? Pues esa que no es la reina, quiero que la tapes con las dos manos. Tápala con las dos manos. Y colócala aquí en el centro, ¿sí? Yo te voy a enseñar la reina para que tú tápala. Yo no quiero... Tápala tú. Píllala con las dos manos. ¿Dónde está la reina? ¿La estás viendo? Pues mira, 1, 2, 3. Dale la vuelta. Juega. Es alucinante. Si tuvierais los entrenadores la capacidad para hacer en el campo tan fácil, ¿eh? Iba a estar pasando penuria, sufriendo hasta el último partido. Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ha merecido la pena este rato. Gracias. Muchas gracias. Gracias.